Aquí estamos de regreso en el Pique del Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Qué bueno que usted sigue con nosotros. Estoy con Mario Ramos y con Heriberto Sauri. A veces escuchamos como sonsonete esa expresión de la separación de iglesia y Estado. Y lo escuchamos que lo utilizan repetidamente, ¿verdad? Cada vez que quieren hacer algún tipo de argumentación. Y todo el mundo explica ese término, pero fuera de contexto. Porque el término separación de iglesia y Estado se da para que el Estado, ¿verdad?, que es la fuerza, no obligue a sus ciudadanos a seguir ninguna religión en particular. Exacto. Y que cada cual pues tenga su verdad, su libre albedrío y decida su creencia ahí. Pero cuando la quieren utilizar diciendo que gente que pertenece a iglesias no deben involucrarse en las cosas que hace el Estado, ahí es donde yo tengo reservas, porque es que esa gente, ¿dónde vive? A esa gente le afecta si hay un mal servicio de energía eléctrica, le afecta si hay un mal servicio de agua, les afecta si las carreteras tienen muchos boquetes, le afecta incluso hasta las decisiones que toman los legisladores y los gobernantes en su núcleo familiar. Pues ¿cómo le vamos a decir a esa gente que se queden callados como si nada? Porque no, tienes que respetar la separación de iglesia y Estado. Es que el feligrés no deja de ser ciudadano de un Estado. ¿Quién quiere empezar por ahí? Sauri. Falú, es cierto lo que tú mencionas, y hay que señalar, los miembros de la iglesia y los componentes o miembros del Estado son las mismas personas, son los mismos. Entonces, aquí tú ves personas que quizás para verse más intelectuales o para llamar la atención, comienzan una teoría de separación de iglesia y Estado. Y esto es un concepto que es imposible de lograr cuando la misma persona, la misma físicamente, es miembro de una iglesia y es componente de un Estado. Y se ve afectado por decisiones u opiniones de ambas. O sea que el conflicto es de uno mismo. Tomando eso en consideración, yo no veo nada de malo que la iglesia opine de algún tema que tenga que ver con el Estado, que tenga que ver con el gobierno, que tenga que ver con la administración pública, porque quizás esa misma iglesia lo está haciendo en representación o en representación de parte de. Además, las iglesias están supeditadas a las decisiones del Estado. Por otro lado, el Estado tiene influencia de las iglesias a través de los miembros de esa misma iglesia. Y de esa perspectiva es algo que quizás tenemos que hilar muy finito y no irnos de facto en que tiene que haber separación de iglesia y Estado, porque vuelvo a lo mismo, es la misma persona. Hoy yo represento el Estado, y esto es un ejemplo, y los domingos estoy en la iglesia. ¿Dónde entonces voy a separar una cosa de la otra? Oye, cuando los gobernantes asumen el cargo, ¿dónde ponen su mano? ¿Sobre una Biblia? Mario Ramos. Mira, una vez hubo un caso en los Estados Unidos donde se impugnó la frase "In God We Trust" en los billetes y en las monedas, y el Tribunal Supremo decidió que eso era una expresión más cultural que religiosa, y la impugnación era porque eso violaba la separación iglesia-Estado. Ahora, la doctrina de separación iglesia-Estado es para detener el poder del Estado, de que con ese mismo poder vaya a favorecer o establecer una doctrina religiosa desde el Estado, desde el poder del Estado. Por ejemplo, un gobierno no puede favorecer una religión sobre otra, porque eso viola la doctrina de separación iglesia y Estado. De hecho, se ha planteado, en los últimos años se ha venido planteando que el Viernes Santo en Puerto Rico sea feriado. Eso es inconstitucional porque viola la separación iglesia y Estado, porque es el Estado legislando con su dinero para que un día en particular, que es para una religión cristiana, sea feriado en detrimento de los que creen en los que son judíos, musulmanes o ateos. Y en ese sentido, ese ha sido un planteamiento. Pero la doctrina establece donde
el Estado no prohíbe que el Estado vaya a establecer una religión en particular, vaya a favorecer una doctrina sobre otra, o vaya a enviar, a dar dinero a una religión en particular. Aquí hubo un caso en la década de los 90 que fue la de la educación en las escuelas católicas, siendo Pedro Rosselló el gobernador, donde la Asociación de Maestros impugnó el proyecto porque era inconstitucional, violaba la separación iglesia y Estado y lo ganó. Entonces el gobierno tuvo que revertir, cambiar la estrategia y entonces crear lo que llamó vales educativos para que personas así pudieran enviar sus hijos a los colegios privados. Ahora, eso no prohíbe el que religiosos como ciudadanos, como dijo Falú, porque son ciudadanos y habitan el mismo lugar que habitamos los que no somos líderes religiosos, puedan entrar a la política con el mismo derecho que entra cualquier laico, cualquier ateo o una persona de otra religión, inclusive los de la comunidad LGBT, que tienen el mismo derecho que los religiosos y de que las personas laicas o ateas de participar del proceso político, porque todos nos afectamos de las decisiones que se tomen en la legislatura o que las tome el gobernador de turno. Bueno, vamos a dejar ese tema. Inclusive, perdón, Sí. No sé si fue en Ucrania, recientemente fue elegido como presidente un ministro de la iglesia. Bueno, en Puerto Rico tuvimos a Enrique Quique Santiago, que intentó aspirar a la legislatura y tenía el favor de las iglesias y no llegó, no salió electo, y no es la primera vez. De hecho, aquí una de las primeras controversias políticas que hubo era cuando la Iglesia Católica creó el Partido Partido de Acción Cristiana para enfrentársela a Muñoz Marín, y Muñoz Marín en un momento determinado dijo: la iglesia a las cosas de Dios y nosotros a la política. Sí, eso se dio en el 1960 y se repitió en el 64, cuando la Iglesia Católica, en contra de una política pública que estaba estableciendo el gobierno de Puerto Rico, que en ese entonces el gobernador era Luis Muñoz Marín, la política pública era en el control de la natalidad. Porque Puerto Rico, todo el mundo sabe que históricamente la población ha ido creciendo vertiginosamente, con excepción de hace unos años para acá que ha ido bajando. Pues en aquel entonces, pues ese era la política pública del gobierno, y la Iglesia Católica, como reacción a esa política pública, oponiéndose, funda un partido político que los líderes religiosos desde ese entonces eran James McManus, que era obispo en Ponce, fue uno de los fundadores de la Universidad Católica en Ponce, y habían otros líderes más, cuyo nombre no me acuerdo ahora, pero también había unos líderes civiles, como José Luis Feliu Pesquera, estaba también Jorge Luis Córdoba Díaz, que 8 años después fue el candidato a comisionado residente por el PNP y salió. Y entonces ese partido sacó bastantes votos, eligió 3 personas a la legislatura, pero después se los impugnaron porque había habido un problema en el recogido de los endosos. Pero lo que sí es que Luis Muñoz Marín dijo en una ocasión que en un meeting que se celebró en Quebradillas, cuando le preguntan: yo soy popular y católico, ¿a quién yo le debo hacer caso? Y Muñoz le responde: en asuntos de la iglesia y de religión, a tus sacerdotes, y en asuntos de política, a mí y al Partido Popular. Pero eso se dio un fenómeno específico en la historia de Puerto Rico, en esas 2 elecciones, y no se ha vuelto a repetir. Qué interesante, qué interesante. Y de hecho, ¿y por qué estamos tocando estos temas? Mucha gente dirá, pero ven acá, es que hasta el juez Erich Korthoff le han querido caer arriba porque simplemente dio su opinión. Pero la de un juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, una persona que tiene influencia, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que el juez Erich Korthoff es cristiano. Desde antes de llegar a la judicatura, todo el mundo sabe que el juez Korthoff tiene sus creencias religiosas y no las va a dejar ahora simplemente porque llegó a juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El juez Korthoff es un juez evangélico, hijo de un pastor que también es abogado. El juez Korthoff, en su tiempo libre, participa mucho en asuntos de su iglesia. Él es una persona... A lo que derecho tiene. Exactamente, porque la libertad religiosa está garantizada por la Constitución que él, desde el estrado, la interpreta y hace la adjudicación
correspondientes dependiendo los casos que le lleguen. Y el juez Coltofa pues ha hecho una expresión sincera, cándida, honesta, y ha dicho, pues mira, a los evangélicos, a los cristianos que hay en Puerto Rico, métanse más en los asuntos del gobierno. Y yo personalmente estoy de acuerdo con eso. Yo no voy a decir, digamos, a los corruptos que hay por ahí caminando, métanse más en los asuntos del gobierno. Esa es buena línea. Porque eso sería contraproducente. No, yo prefiero que sean... Y no solamente extendiendo lo que dijo el juez Kolthoff. Mira los judíos, los que practican la religión judía, los que practican la religión musulmana, que son personas también de principios éticos, morales, también métanse más en los asuntos de gobierno. Es que todo ciudadano debe intervenir en los asuntos de gobierno, porque una cosa es la política partidista, eso es una cosa, ¿verdad? La gente con el chichichi, ya, pero ¿qué es el gobierno? ¿Para qué se creó el gobierno? ¿Cuál es la función del gobierno? ¿Quieres que te diga algo? Lo que dijo Kolthoff es una variación en el tiempo de lo que dijo hace más de 100 años atrás Eugenio María de Hostos. Vivamos la moral, que es lo que nos hace falta. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Este es el Pique de Falú.